Bueno, vamos a empezar con esta sección, la solución a la sección de química del área de humanidades y de las artes. Empezamos, dice, fenómeno que antecede y da pauta al modelo de Rutherford con respecto a la estructura del átomo. El primer modelo fue el modelo de Dalton y este se basa en observaciones experimentales y de hecho debemos recordar que el concepto de átomo viene desde los griegos, desde Demócrito. El otro modelo muy interesante es el modelo de Thomson y este se basa en los espectros de emisión. De hecho, Thomson buscó la relación carga-masa del electrón. Otro de los modelos es el modelo de Rutherford. Él demostró que los átomos no son macizos, es decir, no son sólidos completamente, sino que tienen un núcleo y diferentes orbitales. Y en esto nos habla de también la existencia de radiación alfa, beta y gamma. De hecho, hacia ahí va prácticamente la respuesta. El modelo de Bohr, basándose en la existencia de un núcleo y que hay electrones dando vueltas en cada uno de estos, propuso entonces que existen los electrones en estos orbitales y que pueden ser perturbados. ¿Qué quiere decir? Que pueden interactuar ganando o absorbiendo energía, y a esto se le llama espectros de emisión de electrones que son discontinuos. Otro de las preguntas que te pueden hacer es quiénes fueron los descubridores de cada una de las partes del átomo, y prácticamente aquí está la respuesta. Entonces, con esto podemos resolver y decir que la respuesta es la A. La clasificación de los elementos dio origen a la tabla periódica de Mendeleev. Se basó en lo siguiente. Antes de Mendeleev existieron tres tablas periódicas. La primera tabla periódica se basó en la ley de las tríadas, la segunda tabla periódica en la ley de las octavas y la tercera tabla periódica se basó en la periodicidad del volumen atómico. ¿Qué quiere decir? Del tamaño que se pretendía tenía ese átomo, y prácticamente a partir de esta tercera tabla periódica Mendeleev creó su tabla periódica, que es la tabla periódica actual, basado en el orden progresivo de las masas atómicas. Entonces la respuesta es la D. La fórmula del clorato de potasio es la siguiente. No vamos a trabajarlo de una forma muy compleja. Debemos recordar lo básico de nomenclatura de iones inorgánicos. Entonces tenemos que al de menor número de átomos le corresponde hipo e ito. Al de intermedio valor de número de átomos le corresponde ito. Al intermedio mayor de átomos le corresponde ato. Y al mayor número de átomos le corresponde per y ato. Entonces tomamos cada una de estas, quitamos al potasio y tenemos lo siguiente. Nos vamos a basar en el mayor número de elementos oxígeno presentes. Estos van a afectar al cloro en su número de oxidación. Entonces este tiene un oxígeno, dos oxígenos, tres oxígenos y cuatro oxígenos. Entonces al menor le va a tocar hipo e ito. Al mayor, que es este que tiene cuatro oxígenos, le toca per y ato. Y entonces ahora al que es intermedio menor, o sea que tiene 2, le toca ito, y al que tiene 3, que es el intermedio mayor, le toca ato. Y entonces, así de sencillo, sin complicarnos tanto con números de oxidación, decimos que la respuesta es la C. Número de moléculas que hay en un mol de agua, y tenemos que recordar lo siguiente. Para un mol de agua existe el número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23, y en esta pregunta nos están diciendo cuántas moléculas hay en 3 moles. Entonces simplemente hacemos una regla de 3 por 6.022 por 10 a la 23 por un mol, y al resolver esto nos da 18.066 por 10 a la 23 moléculas de agua en 3 moles. Por lo tanto, mi respuesta es la C. ¿Cuántos gramos de KCl hay en 0.1 mol? Tenemos que recordar que necesitamos nuestra tabla periódica y sabemos que el potasio vale 39. El cloro 35.5 lo sumamos, el peso molecular es 74.5 gramos por mol. Recordamos que moles es igual a masa entre peso molecular, y como nos están pidiendo la masa, despejamos, y masa es igual a peso molecular por número de moles. Sustituyendo tenemos que es 7.45, que aproximadamente es 7.5, que es mi respuesta, la B.
Al enlace que une a las moléculas de agua se les denomina, y lo primero que tenemos que hacer es no confundir el orden de complejidad entre uniones de átomos y uniones de moléculas. Pertenecen a órdenes de complejidad de la materia diferentes. Si tenemos una molécula de agua, los átomos, el oxígeno y los hidrógenos están unidos por un enlace covalente polar, puesto que existe una diferencia de electronegatividades entre el hidrógeno y el oxígeno, formando momentos dipolares. Entonces estos momentos dipolares forman pequeñas regiones con exceso de densidad electrónica, o sea, cargados parcialmente negativamente, y deficiencias de densidad electrónica, formando dos polos cargados parcialmente de carga positiva, y estos se atraen mediante lo que se llaman puentes de hidrógeno. Entonces debemos recordar lo siguiente: la unión en una molécula de agua entre sus átomos es de tipo covalente polar, y la unión entre moléculas de agua es de puentes de hidrógeno. Entonces la respuesta es la D. Al agregar gotas de vinagre con un valor de pH de 3.5 a un litro de agua pura, el pH de la solución puede ser, este es súper sencillo, recordamos la escala de pH, y en 7 tenemos al agua pura, que es neutra. Si agregamos una pequeña cantidad de pH de 3.5, quiere decir que es ácido, entonces sería ligeramente ácido porque estamos agregando algunas gotas. Tal vez se encuentre en esta parte. Respuesta B. En la siguiente reacción, X, ¿a qué corresponde? Tenemos X más oxígeno nos da óxido ácido. Tenemos que recordar que el sodio, el magnesio y el calcio son metales. ¿Por qué esto es muy importante? Porque cuando un metal se combina con oxígeno nos da un óxido básico. Entonces el sodio, el magnesio y el calcio forman óxidos básicos. Solamente nos viene quedando el nitrógeno, que el nitrógeno es un no metal, y al formarse este no metal con un oxígeno nos da un óxido de tipo ácido. Se le llama ácido porque al hidratarlo obtenemos un ácido. Respuesta B. Biomolécula responsable de la construcción del tejido muscular en un polímero de aminoácidos. Aguas aquí, no hay que profundizar tanto para la hora de hacer un examen. Debemos recordar lo siguiente: carbohidratos dan energía inmediata. Los lípidos sirven de reserva de energía. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, al triglicérido. Y las proteínas tienen diferentes funciones, por ejemplo, estructural, de transporte y de defensa. Respuesta B, proteínas. Y la última pregunta: a partir de los siguientes valores de entalpía de reacción, indica el que representa el mayor desprendimiento de energía. Tenemos que recordar que la entalpía puede ser de dos tipos: mayor a cero, endotérmica, quiere decir que no se desprende calor, o en pocas palabras, que para que se lleve a cabo la reacción se requiere agregar energía, mientras que si es menor a cero se dice que es exotérmica, quiere decir que desprende calor y no requiere cantidades de energía para llevarse a cabo. Otra de las cosas que deberíamos de ver es que la B y la C son de tipo endotérmicas, porque estamos hablando de entalpías positivas. Ahora tenemos la A y la D. Aguas con esta. ¿Por qué razón? Estas dos son exotérmicas, pero tenemos que tener cuidado con el signo menos. El signo menos no vendría representando lo que es en matemáticas. Aguas con eso. Aquí lo que estamos representando con el signo menos es pérdida. ¿Qué quiere decir? Que menos 110 y menos 395 son diferentes. Si aplicase el concepto de matemáticas, menos 395 sería un número menor a menos 110, porque 110 está más cercano a 0 y menos 395 está más lejano a 0. Entonces 395.7 libera mayores cantidades de calor que menos 110.5. ¿Ok? Y entonces mi respuesta es la D. Y prácticamente esta es la primera parte de las 4 guías en la sección de química que subiremos esta semana. Hasta luego.